El olor a papel antiguo y a cuero reseco era el único perfume que Lucía Morales conocía como propio. A sus 23 años, sus manos, pálidas y delgadas, se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo de un volumen del siglo XVIII. Cada puntada con el hilo de lino, cada delicada aplicación de cola de almidón era un acto de devoción, un ritual para silenciar el ruido del mundo exterior. En su pequeño taller de restauración, enclavado en una callejuela del Madrid más castizo, Lucía no solo reparaba libros, reparaba fragmentos de sí misma, ordenando el caos ajeno para no tener que enfrentar el propio. El mundo exterior, con sus exigencias y su desorden, se desvanecía ante la lógica tangible de un lomo quebrado que volvía a unirse. Pero incluso allí, en su santuario de silencio y paciencia, una grieta invisible se extendía, amenazando con quebrar la frágil paz que tanto le había costado construir. Si quieres descubrir qué amenaza se cierne sobre este frágil santuario y cómo cambiará su vida para siempre, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. El taller de Lucía era más una celda monástica que un lugar de trabajo. Las estanterías de madera oscura se elevaban hasta el techo, repletas de volúmenes que esperaban su toque sanador. La luz dorada de un flexo era el único sol en su universo, recortando su silueta encorvada sobre la mesa de trabajo. Herramientas de bruñir, prensas y finos papeles japoneses descansaban en un orden meticuloso, cada objeto un soldado en su ejército contra el paso del tiempo. Este control absoluto sobre su entorno era su única forma de poder. Aquí, ella era la guardiana de las historias, la que decidía qué fragmentos del pasado merecían ser salvados. Era una vida prestada, vivida a través de las aventuras y romances impresos en páginas amarillentas, un eco pálido de la existencia vibrante que observaba con anhelo desde su ventana, pero que se sentía incapaz de reclamar. En la quietud de su soledad, el concepto de intimidad era tan ajeno como un idioma extranjero. Lucía era virgen, no por un voto de castidad o una convicción moral, sino por un miedo casi paralizante a la vulnerabilidad. La idea de ser vista, de ser tocada, de exponer el núcleo frágil de su ser a otro era aterradora. Había construido murallas tan altas a su alrededor que ni ella misma sabía cómo derribarlas. El deseo era una corriente subterránea, un murmullo que a veces la despertaba en mitad de la noche, pero que siempre acallaba con el amanecer y la promesa del trabajo. Se decía a sí misma que no tenía tiempo para el amor, que sus responsabilidades eran demasiado grandes, pero en el fondo sabía que la verdadera razón era el pánico a que alguien descubriera el inmenso vacío que se escondía tras su fachada de serenidad y competencia. Ese vacío tenía un nombre y una forma: las facturas médicas de su madre. La enfermedad, un depredador silencioso y constante, había devorado los ahorros familiares y ahora amenazaba con llevarse también el taller, el único bastión que le quedaba. Cada sobre con el membrete de la clínica privada era una puntada de pánico frío en su estómago. Por un instante, el taller pareció encogerse, las paredes acercándose para aplastarla. El olor a papel viejo de repente se volvió sofocante. El silencio ya no era un consuelo, sino un abismo. Sus manos, siempre tan firmes y seguras, comenzaron a temblar ligeramente. Miró un incunable sobre su mesa, una pieza de valor incalculable que restauraba para un coleccionista anónimo, y por primera vez no vio historia ni arte, solo un objeto cuyo valor monetario era una fracción insultante de lo que necesitaba. La desesperación era un sabor amargo en su boca. Esa tarde, al cerrar el taller, se quedó un largo rato mirando a través del cristal polvoriento de la puerta. La calle bullía de vida. Una pareja reía mientras compartía un helado. Un grupo de amigos planeaba la noche del viernes. Un padre llevaba a su hija pequeña sobre los hombros. Eran escenas de una normalidad que a ella le parecía tan lejana como la luna. Sentía como si estuviera viendo una película sobre una vida que nunca podría protagonizar. Estaba atrapada detrás de un cristal, una espectadora de su propia juventud perdida. El peso de sus 23 años le cayó encima con la fuerza de una lápida.
Una profunda sensación de injusticia y soledad la invadió, un anhelo tan intenso que dolía físicamente. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para romper ese cristal y empezar a vivir, aunque el precio fuera sacrificar la única parte de sí misma que aún consideraba intacta. El camino a casa era un borrón de luces de neón y rostros anónimos que se fundían en el crepúsculo madrileño. Lucía caminaba con la cabeza gacha, el cuello de su abrigo subido como una última defensa contra un mundo que de repente se sentía hostil y depredador. Cada risa que escapaba de un bar, cada pareja que pasaba de la mano, era una pequeña agresión a su soledad, un recordatorio de la vida que bullía a su alrededor y de la que ella era una mera espectadora. El aire olía a asfalto húmedo y a castañas asadas, aromas de un otoño que para otros prometía recogimiento y calidez, pero que para ella solo anunciaba el largo y frío invierno de su desesperación. Se sentía como un fantasma deslizándose por las aceras, invisible para la multitud, cargando un peso que nadie podía ver, una urgencia que la ahogaba en silencio mientras el resto de la ciudad simplemente vivía. Su edificio, en un barrio obrero que se aferraba con dignidad a un pasado que ya no existía, era un gigante de ladrillo cansado. El portal olía una mezcla de lejía y guisos añejos. El ascensor, con su luz parpadeante y su chirrido agónico, era una jaula que la ascendía lentamente hacia su otra prisión. Vivía en un quinto piso sin vistas, un apartamento heredado de sus abuelos que se había convertido en un mausoleo de recuerdos y obligaciones. Cada peldaño que subía resonaba con el eco de las facturas impagadas y las promesas incumplidas. No era un hogar, sino un escenario donde representaba cada día el papel de hija abnegada, un papel que la estaba consumiendo por dentro, dejando un hueco donde deberían estar sus propios sueños, sus propios anhelos, su propia vida. La llave giró en la cerradura con un sonido metálico y resignado. Al entrar, el silencio del apartamento era denso, casi palpable, impregnado del aroma antiséptico y a la manzanilla que su madre tomaba para los nervios. Los muebles, oscuros y pesados, parecían absorber la poca luz que entraba por las ventanas. En el salón, sobre una mesita de camilla, descansada una pila de revistas del corazón, el único escape de su madre hacia un mundo de lujo y romances imposibles que contrastaba cruelmente con la realidad de sus vidas. Lucía dejó su bolso en una silla, sintiendo cómo la atmósfera opresiva del lugar se adhería a su piel. Era un espacio donde el aire estaba viciado de enfermedad y expectativas no cumplidas, un lugar donde su juventud se marchitaba como una flor en un jarrón sin agua. Cada objeto, desde el tapete de gancillo sobre la televisión hasta las fotos en blanco y negro de la familia, era un eslabón de la cadena que la ataba. Su madre, Elena, estaba sentada en su butacón de orejas, una figura frágil envuelta en una manta de lana a pesar del calor de la calefacción. Sus ojos, antes vivaces, ahora estaban nublados por el dolor crónico y el resentimiento. «Has tardado», dijo, su voz sin la fuerza de antes, pero con el mismo filo acusador. No era una pregunta, sino una declaración. Lucía murmuró una disculpa sobre el trabajo, pero sabía que no era suficiente. Para su madre, cualquier minuto que pasara fuera de casa era un abandono, una traición a su deber. Elena representaba la tradición, el sacrificio femenino como virtud suprema. Creía que el único futuro seguro para una mujer era un buen matrimonio, una idea que le inculcaba a Lucía con una insistencia pasivo-agresiva que era más efectiva que cualquier grito. Le sentía el peso de esa mirada, una mezcla de amor posesivo y amarga decepción. La cena fue un ritual silencioso y tenso, sopa de sobre y una tortilla francesa. Comían frente al televisor que llenaba el vacío con las noticias de un mundo lejano y ajeno. Elena no mencionó directamente el dinero, nunca lo hacía. En su lugar, hablaba de la hija de la vecina que se casaba en primavera con un chico de buena familia, con un trabajo estable.
Cada palabra era una flecha dirigida al corazón de Lucía, un recordatorio de su fracaso en cumplir con el guión social esperado. Lucía se limitaba a sentar, masticando la comida insípida, mientras una rabia sorda crecía en su pecho. Estaba siendo preparada, moldeada, empujada hacia una vida que no deseaba, una solución simple y pragmática a sus problemas económicos, que para ella significaría la aniquilación total de su ser. El matrimonio como un contrato de supervivencia, no de amor. Su dormitorio era un refugio y una jaula a la vez. Las paredes, empapeladas con un estampado floral infantil que nunca se había atrevido a cambiar, eran un testimonio de su desarrollo detenido. Los libros de su estantería, novelas de aventuras y poesía romántica, hablaban de una chica que soñaba con mundos lejanos, una chica que ya no reconocía en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos cansados y una expresión de perpetua preocupación. Se quitó la ropa de trabajo y se puso un pijama viejo y cómodo, el uniforme de su vida doméstica. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso, y se sintió increíblemente vieja y joven al mismo tiempo. Atrapada en un limbo, sin la inocencia de la juventud ni la libertad de la madurez, simplemente existiendo en un presente continuo de obligaciones y miedo. A veces, por la noche, se permitía recordar. Recordaba el plan que tenía al terminar el bachillerato, estudiar Bellas Artes en Florencia, aprender de los grandes maestros, vivir en un pequeño apartamento con vistas al Arno. Era un sueño tan vívido que casi podía oler la pintura al óleo y el café italiano. Pero entonces llegó el diagnóstico de su madre, un golpe seco y brutal que destrozó sus planes como un martillo sobre cristal. El viaje a Florencia se convirtió en un viaje diario al hospital. Las clases de arte se convirtieron en lecciones aceleradas sobre medicación y cuidados paliativos. El sueño murió y ella lo enterró en lo más profundo de su ser bajo capas de deber y resignación. Pero a veces, en noches como esta, el fantasma de esa vida no vivida regresaba para atormentarla, susurrándole lo que podría haber sido. El sonido de un sobre al deslizarse por debajo de la puerta la devolvió a la realidad. Era el recibo de la comunidad, otro gasto más. Se levantó y lo recogió, sus dedos rozando el papel áspero. Fue al pequeño escritorio de su habitación y encendió el ordenador. La pantalla del banco online se iluminó, mostrando un saldo que era una broma cruel. Los números en rojo parecían gritarle. Hizo cálculos en una libreta, sumando sus escasos ingresos y restando la montaña de gastos. La cifra que necesitaba para el tratamiento de su madre era astronómica, un Everest imposible de escalar. El pánico que había mantenido a raya durante todo el día volvió con una fuerza renovada, una ola helada que la dejó sin aliento. Se cubrió la cara con las manos no para llorar, sino para contener el grito de pura impotencia que amenazaba con desgarrarla. La opresión no era solo económica, era moral, social, una red tejida con las expectativas de su entorno. Su madre, sus tías, las vecinas del barrio, todas formaban un coro griego que sentenciaba su destino. Una chica tan buena como tú no puede quedarse sola, decían. Necesitas a un hombre que te cuide, que te dé seguridad. La seguridad era la palabra clave, un eufemismo para la dependencia financiera. Para ellas el amor era un lujo y la pasión una imprudencia. La vida era una cuestión de pragmatismo. Lucía se sentía atrapada en una novela del siglo XIX, donde su único capital era su juventud y su virtud, bienes que debía intercambiar en el mercado matrimonial por un futuro estable. Esta mentalidad la asfixiaba, iba en contra de cada fibra de su ser, de su anhelo de independencia y de una conexión real y profunda. Esa noche, de pie junto a la ventana, observó las luces de la ciudad que se extendían hasta el infinito. Madrid nunca dormía, pero en su pequeño piso el tiempo parecía haberse detenido. Sintió una claridad desoladora, la certeza de que si no hacía algo drástico, se convertiría en su madre, una mujer amargada, prisionera de su propia casa, viviendo a través de los demás porque había renunciado a vivir por sí misma. La idea la aterrorizó más que cualquier deuda. El taller de restauración ya no era suficiente. Remendar las vidas de otros en papel y cuero no iba a salvar la suya. Una decisión fría y dura comenzó a tomar forma en su mente.
Tenía que salir de allí, romper el cristal, aunque fuera saltando al vacío. Estaba dispuesta a vender su tiempo, su energía, incluso su dignidad, si eso significaba comprar una oportunidad, una sola oportunidad, de respirar aire libre. La solución a sus problemas llegó de la forma más inesperada y moderna: un anuncio en un portal de empleo de alta gama. No buscaban una restauradora, sino algo mucho más ambiguo. Asistente personal nocturna para particular con movilidad reducida severa. Residencia en el barrio de Salamanca. Se requiere máxima discreción y fortaleza emocional. Remuneración excepcionalmente alta. Cada palabra era una bandera roja y al mismo tiempo un faro de esperanza. El anonimato del anunciante, la vaguedad de las tareas y la insistencia en la discreción sugerían una situación delicada, probablemente humillante. Sin embargo, la cifra que se insinuaba en la descripción del salario era más de lo que podría ganar en un año entero en su taller. Era una cantidad que podría detener el reloj, que podía comprar tiempo, esperanza. Lucía leyó el anuncio una y otra vez, la pantalla del ordenador iluminando su rostro en la oscuridad, sintiendo cómo el miedo y la necesidad libraban una batalla encarnada en su interior. La decisión fue tomada en la quietud de la madrugada, con el sonido de la respiración dificultosa de su madre filtrándose desde la habitación contigua. Era un sonido que se había convertido en la banda sonora de su vida, un recordatorio constante de su impotencia. Llamó al número de la agencia a primera hora de la mañana, su voz sonando extraña y decidida en sus propios oídos. No preguntó detalles, solo afirmó su interés. Se sentía como si estuviera aceptando una misión peligrosa en territorio desconocido, una en la que tendría que dejar atrás una parte de sí misma para poder volver entera. Se preparó para la entrevista como un soldado se prepara para la batalla, vistiendo una armadura de profesionalidad y neutralidad, una blusa sencilla y una falda oscura, intentando parecer mayor, más fuerte, más impenetrable de lo que realmente se sentía. Era un pacto con lo desconocido, un salto al abismo por la única persona que amaba. El edificio era una torre de cristal y acero que arañaba el cielo de Madrid, un monolito de riqueza silenciosa en el corazón del barrio de Salamanca. Un portero uniformado la guió con un gesto impasible hacia un ascensor privado que ascendía sin ruido, como una cápsula espacial. Las puertas se abrieron directamente a un ático que parecía más una galería de arte contemporáneo que un hogar. Era un espacio inmenso, de techos altísimos y paredes blancas, dominado por ventanales que ofrecían una vista panorámica y vertiginosa de la ciudad. El mobiliario era escaso, de diseño, y cada pieza parecía colocada con una precisión quirúrgica. No había fotos, ni libros, ni desorden. El aire era filtrado y estéril, y el silencio era tan profundo que resultaba opresivo. Lucía se sintió pequeña e intrusa, como si su mera presencia, con su abrigo modesto y sus zapatos gastados, contaminara la pureza aséptica del lugar. Y entonces lo vio. No era el anciano frágil que había imaginado. Javier Delgado apareció desde un pasillo lateral manejando una silla de ruedas de fibra de carbono que se deslizaba por el suelo de mármol sin emitir sonido alguno. Tendría unos 35 años y vestía con una elegancia sobria y cara. La parte superior de su cuerpo era poderosa, con hombros anchos y brazos fuertes, pero su rostro era una máscara de impasibilidad glacial. Sin embargo, eran sus ojos los que capturaron toda su atención. Eran de un color oscuro e intenso, y la miraron con una inteligencia afilada y un desprecio apenas velado. No había en ellos ni una pizca de autocompasión, solo una autoridad fría e inquebrantable, que la evaluó de arriba abajo en un instante, y Lucía tuvo la certeza de que había visto cada una de sus inseguridades y miedos. La entrevista no fue una conversación, sino un interrogatorio. Su voz era grave y controlada, cada palabra elegida para desarmar. «No me interesan sus habilidades ni su experiencia previa, señorita Morales», comenzó, su mirada fija en ella. «Me interesa su umbral de tolerancia. El último cuidador, un exmilitar, aguantó 2 semanas. Me dijo que prefería volver a una zona de guerra». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara.
No soy un paciente agradable, no soy agradecido, soy exigente, a menudo cruel, y valoro mi privacidad por encima de todo. Su trabajo consistirá en obedecer, en silencio y en soportar mi presencia. ¿Cree que puede hacer eso a cambio de una suma de dinero que resolverá todos sus problemas? La pregunta era una trampa, una provocación directa para medir su desesperación. Lucía sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. La imagen de las facturas médicas, del rostro preocupado de su madre, se superpuso a la figura intimidante de Javier Delgado. Respiró hondo y se ancló en esa imagen. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, una hazaña que le costó toda su fuerza de voluntad. «Señor Delgado», dijo, su voz sorprendentemente firme, «mi necesidad es mucho mayor que su crueldad. No estoy aquí buscando un amigo, sino una solución. Haré lo que se me pida, siempre que esté dentro de los límites de la ley y del contrato que firmemos. Mi fortaleza emocional no está en venta, pero mi tiempo y mi servicio sí lo están». Su franqueza, despojada de cualquier súplica o falsedad, pareció sorprenderlo. Un músculo se tensó en su mandíbula, y por un instante vio un destello de algo que no era desprecio en sus ojos, quizás curiosidad. Él acortó la distancia entre ellos, su silla deteniéndose a menos de 1 metro de ella. El aire se cargó de una tensión palpable. «Los límites, señorita Morales, son a veces subjetivos», dijo en voz baja, casi un susurro. «Mis necesidades van más allá de lo convencional. Mi cuidador diurno se ocupa de la fisioterapia, las comidas, la agenda. El trabajo nocturno es diferente». Hizo una pausa deliberada, sus ojos escrutando su rostro en busca de cualquier señal de flaqueza. «Implica una intimidad forzada. El deber principal, el que hace que todos huyan, es bañarme, cada noche, en completo silencio. Es una tarea que requiere fuerza, delicadeza y, sobre todo, la capacidad de fingir que no le provoca ninguna repulsión». Era el golpe de gracia, la prueba final y más humillante, diseñada para hacerla huir como a los demás. Por un segundo, el mundo de Lucía se detuvo. La crudeza de la petición la golpeó como una bofetada. Imaginó la escena, la desnudez, la absoluta vulnerabilidad de aquel hombre poderoso, la suya propia al tener que realizar un acto tan íntimo para un extraño. Sintió que el rubor le subía por el cuello, pero lo contuvo. Pensó en el taller, en su santuario de papel y silencio, y luego en el hospital, en el olor a desinfectante y desesperación. La elección era clara, no había elección. Miró a Javier Delgado, no al millonario ni al tirano, sino al hombre atrapado en esa silla, y vio una profunda y amarga soledad. Asintió una sola vez, un movimiento corto y preciso. «Lo entiendo. Acepto las condiciones». Su voz no tembló. En ese momento, una barrera invisible se rompió entre ellos, y otra, mucho más compleja, comenzó a construirse. Él no dijo nada más. Con un gesto, llamó a una mujer de aspecto severo que apareció con una tableta digital. El contrato era un laberinto de cláusulas de confidencialidad y penalizaciones draconianas. Lucía lo firmó sin apenas leerlo, su nombre en la pantalla sellando un pacto fáustico. En el instante en que su dedo se levantó del cristal, una notificación vibró en su teléfono. Una transferencia bancaria por una cantidad obscena de dinero acababa de llegar a su cuenta. Era el primer mes por adelantado. El alivio fue tan abrumador que casi la hizo tambalearse, pero venía mezclado con un sabor a ceniza. Se había vendido. Había comprado la supervivencia de su madre con su propia dignidad. Javier Delgado la observó en silencio, su expresión indescifrable, como si acababa de adquirir un objeto raro y complicado cuyo funcionamiento aún no comprendía del todo. Al salir del ático y regresar al mundo real, Lucía se sintió desorientada. El ruido del tráfico de Madrid, los olores de la ciudad, todo parecía extrañamente vívido y lejano a la vez. Se sentía marcada, como si la atmósfera fría y estéril de aquel lugar se hubiera adherido a su piel. En su mano, el teléfono era un objeto pesado, un recordatorio tangible del contrato que acababa de firmar.
Había entrado en la órbita de un hombre que era un sol negro, un centro de gravedad de dolor y poder que amenazaba con consumirlo todo. No sentía alegría por el dinero, solo una profunda inquietud y una extraña, casi prohibida fascinación. Sabía que su vida, la que había conocido hasta entonces, acababa de terminar. Y la que estaba a punto de empezar sería una historia mucho más peligrosa y compleja que cualquiera de las que había restaurado en sus libros. Las primeras noches fueron un ejercicio de disociación. Lucía se movía por el vasto y minimalista cuarto de baño de mármol negro como un autómata. El espacio, más grande que todo su taller, era un santuario de la tecnología y la frialdad, donde cada grifo y cada toallero parecían diseñados para intimidar. El ritual comenzaba siempre en un silencio sepulcral, roto únicamente por el siseo del agua caliente al llenar la bañera y el suave zumbido de la silla de ruedas de Javier. Ella preparaba todo con una eficiencia metódica: la esponja natural, el jabón de aroma neutro y medicinal, las toallas de un blanco inmaculado. Se concentraba en la tarea, en la mecánica del acto, transformando su cuerpo en una herramienta precisa y desprovista de emoción, un instrumento al servicio de una necesidad ajena. Era la única forma de sobrevivir a la abrumadora intimidad de la situación. El agua caliente llenaba el aire de un vapor denso que empañaba los espejos y suavizaba los contornos afilados de la estancia. En esa neblina, Javier Delgado era una silueta de poder contenido, una contradicción viviente. Su torso y brazos, esculpidos por horas de fisioterapia y el esfuerzo diario de moverse, contrastaban brutalmente con la inmovilidad de sus piernas. Lucía evitaba mirarle a los ojos, fijando su atención en un punto neutro de la pared. Sin embargo, sentía su mirada sobre ella, una presencia intensa y analítica que la desnudaba más que el propio acto de bañarle. Cada noche, él la sometía a ese escrutinio silencioso, una prueba de resistencia psicológica que era mucho más agotadora que el esfuerzo físico. Ella respondía con una impasibilidad aprendida, convirtiendo su rostro en una máscara de profesionalidad que ocultaba el torbellino de su interior. Sus manos, acostumbradas a la delicada fragilidad del papel antiguo, ahora aprendían la geografía de un cuerpo humano. Al principio, su tacto era vacilante, casi temeroso, la piel de sus dedos apenas rozando la de él. Se movía con la misma precisión con la que restauraba un libro, tratando su piel como una superficie valiosa pero impersonal. Sentía la tensión en sus músculos, la calidez de su piel bajo la espuma, la firmeza de sus hombros. Eran datos sensoriales que su cerebro registraba y archivaba en una categoría de trabajo, pero su cuerpo reaccionaba de una manera distinta, con un zumbido bajo y persistente que la alarmaba. Era una conciencia de su masculinidad que nunca antes había experimentado, una proximidad forzada que estaba despertando sensaciones que había mantenido dormidas durante toda su vida, enterradas bajo capas de miedo y deber. Javier, por su parte, utilizaba el sarcasmo como un bisturí. Sus comentarios eran dardos venenosos lanzados en la quietud del baño, diseñados para encontrar una grieta en su armadura. ¿Disfruta de su trabajo, señorita Morales?, preguntaba con una voz cargada de ironía. Lucía nunca respondía a las provocaciones. Se limitaba a continuar con su tarea, su silencio una respuesta más poderosa que cualquier palabra. Esta resistencia pasiva lo desconcertaba y a veces lo enfurecía. Estaba acostumbrado a que la gente reaccionara, a que se quebrara bajo su crueldad. La calma inquebrantable de Lucía era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia amargura, y en el fondo una parte de él comenzaba a sentir una extraña y reticente admiración por su fortaleza. Una noche, mientras le lavaba la espalda, sus dedos rozaron accidentalmente una cicatriz larga y fina que se extendía justo debajo de su omóplato. Fue un contacto imprevisto, la yema de su dedo deteniéndose por una fracción de segundo sobre la piel marcada. En ese instante, la barrera que había construido entre ellos se resquebrajó. Sintió un espasmo casi imperceptible en el músculo bajo su mano. Levantó la vista y sus ojos se encontraron en el reflejo del espejo empañado.
Fue solo un segundo, pero en esa mirada compartida hubo un universo de cosas no dichas. El reconocimiento de su dolor, la sorpresa de él al ser tocado con algo que no era puramente clínico. Lucía apartó la mano como si se hubiera quemado, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, cargado de una nueva y peligrosa conciencia. A partir de esa noche, la dinámica cambió sutilmente. La tensión ya no era solo hostil, se había teñido de una curiosidad prohibida. Lucía empezó a notar pequeños detalles, la forma en que el agua se aferraba a sus pestañas oscuras, una pequeña arruga de concentración que aparecía en su frente cuando el dolor era más intenso, el olor de su piel limpia que no era medicinal, sino personal, masculino. Estos detalles se colaban en sus pensamientos durante el día, imágenes fugaces que la asaltaban mientras trabajaba en su taller. Se encontraba comparando la textura del cuero de un libro con la sensación de su piel, el olor del papel viejo con el de su presencia. Se odiaba por ello, por permitir que aquel hombre arrogante y herido invadiera su santuario interior, pero no podía evitarlo. Javier también cambió. Sus insultos se volvieron menos frecuentes, reemplazados por preguntas inquisitivas. Quería saber sobre su trabajo, sobre los libros que reparaba. Al principio, Lucía respondía con monosílabos, temerosa de revelar cualquier parte de sí misma. Pero él insistía, con la misma tenacidad con la que dirigía sus empresas. Una noche, le preguntó por qué había elegido una profesión tan solitaria. La pregunta la tomó por sorpresa. Sin pensarlo, le habló de la belleza de rescatar algo del olvido, de la paz que encontraba en el orden y la paciencia. Mientras hablaba, se dio cuenta de que era la primera vez que compartía su pasión con alguien que parecía, a pesar de su cinismo, realmente escuchar. Vio un destello de interés genuino en sus ojos, una conexión intelectual que la desarmó por completo. El cuarto de baño se transformó lentamente de un campo de batalla a un confesionario. Las conversaciones nocturnas se hicieron más largas, extendiéndose más allá del tiempo estrictamente necesario para el baño. Él le hablaba con amargura del mundo que había perdido, de la velocidad, de la sensación de correr por la playa al amanecer. No buscaba compasión, sino que parecía estar pensando en voz alta, probando el peso de sus recuerdos frente a un testigo silencioso. Lucía escuchaba, y en su silencio le ofrecía un espacio seguro para su vulnerabilidad. Ella, a su vez, empezó a hablar de sus sueños rotos, de Florencia, de la vida que había sacrificado por su madre. Eran dos almas aisladas, compartiendo sus jaulas en la quietud de la noche madrileña, encontrando un extraño consuelo en la soledad del otro. Este nuevo nivel de intimidad emocional era mucho más peligroso que el físico. Lucía se sentía atraída por la mente brillante y torturada de Javier. Veía al hombre que había sido y al prisionero en el que se había convertido. Empezó a desear algo más que el dinero que le pagaba. Deseaba aliviar su dolor, ver una sonrisa genuina en su rostro, no la mueca cínica que siempre mostraba al mundo. Este deseo la aterrorizaba, era una traición a sí misma, a las murallas que había construido para protegerse. Se estaba enamorando de su carcelero, de un hombre que era incapaz de amar a nadie, y mucho menos a sí mismo. La idea era tan absurda como inevitable, y la llenaba de una mezcla de euforia y pánico. El dilema moral la consumía. Cada mañana al volver a su pequeño apartamento, sentía la disonancia entre sus dos vidas. En casa era la hija abnegada, la chica responsable y sensata que todos conocían, pero por la noche, en aquel ático de lujo, se convertía en la confidente de un hombre roto, explorando territorios emocionales que nunca había imaginado. El dinero que ganaba le había dado una seguridad que nunca había tenido, pero le estaba costando la única seguridad que realmente valoraba, el control sobre su propio corazón. Estaba vendiendo su alma, además de su tiempo, o estaba, por primera vez en su vida, tomando una decisión egoísta, eligiendo sentir algo, aunque fuera peligroso y estuviera destinado al fracaso.
La culpa y el deseo luchaban en su interior, dejándola exhausta y confundida. Javier también luchaba. La presencia de Lucía era como una luz brillante en la oscuridad de su existencia, una luz que al principio le había resultado molesta, pero que ahora, temía admitir, se había vuelto necesaria. Su calma era un bálsamo para su rabia constante. Su inteligencia silenciosa lo desafiaba. Se encontraba esperando sus turnos de noche, no solo por la necesidad física, sino por la conversación, por la simple y tranquila compañía. Esto lo enfurecía. Se había prometido a sí mismo no volver a depender de nadie, no volver a sentir nada que pudiera serle arrebatado. Intentaba alejarla, volviendo a su crueldad, pero sus insultos ahora sonaban huecos, forzados. Se estaba involucrando en contra de su voluntad, y el miedo a esa nueva vulnerabilidad lo hacía aún más impredecible y peligroso. Una noche la encontró en la biblioteca del ático. Era un espacio que él nunca usaba, lleno de libros encuadernados en piel que había comprado como una inversión. Lucía pasaba los dedos por el lomo de un volumen de poesía, su rostro iluminado por una pequeña lámpara, una expresión de anhelo y reverencia en sus facciones. Parecía una aparición de otro siglo, un alma antigua en un mundo moderno y estéril. Javier la observó desde el umbral, oculto en las sombras. En ese momento no vio a su empleada, ni a una cuidadora. Vio a una mujer, una belleza tranquila y una profundidad que lo intimidaba. Sintió un impulso abrumador de cruzar la habitación, de tocar su mano, de pedirle que le leyera algo, cualquier cosa, para llenar el silencio de su vida con el sonido de su voz. Se retiró sin hacer ruido, su corazón latiendo con una fuerza que no había sentido en años. La imagen de ella en la biblioteca se quedó grabada en su mente. Esa noche, durante el baño, la tensión entre ellos era casi insoportable. No hablaron. El aire estaba espeso con todo lo que ambos habían visto y sentido en la biblioteca. Cada roce de la esponja, cada gota de agua que caía, parecía resonar en el silencio. Lucía podía sentir el calor que emanaba de él, una energía contenida que la atraía y la asustaba a partes iguales. Se dio cuenta de que ya no podía fingir, no era solo un trabajo. Aquel hombre, con todo su dolor y su rabia, había encontrado una forma de llegar a ella, de tocar el núcleo más profundo y protegido de su ser. El deseo que sentía por él ya no era un murmullo subterráneo, sino un grito silencioso. Era un anhelo de conexión total, de derribar las últimas barreras entre ellos. Quería saber qué se sentía al ser tocada por él, no por necesidad, sino por elección. Quería besar la boca que profería palabras tan crueles y que a veces susurraba verdades tan dolorosas. Esta nueva consciencia de su propio deseo era a la vez liberadora y aterradora. Siempre se había definido por su contención, por su capacidad de reprimir sus propias necesidades. Ahora esas necesidades emergían con una fuerza incontrolable, amenazando con ahogarla. Se sentía al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia algo que podría ser la salvación o la aniquilación. La opresión de su vida anterior, la de las facturas y las obligaciones, parecía lejana con la intensidad de este nuevo conflicto. El dilema ya no era solo entre el deber y la libertad, sino entre la seguridad de la soledad y el riesgo aterrador de la intimidad. Ceder a este sentimiento por Javier significaba perder el último bastión de control que le quedaba sobre su vida, entregar su corazón a un hombre que probablemente lo haría pedazos. Pero resistirse significaba volver a la existencia gris y sin vida de antes, sabiendo lo que se estaba perdiendo. Era una elección imposible. Mientras escurría la esponja, sus nudillos blancos por la presión, supo que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la restauradora de libros, era una mujer a punto de romperse o de ser reconstruida. Una noche, mientras lo secaba con una toalla, un espasmo violento sacudió su cuerpo. Fue repentino y brutal, un recordatorio de la fragilidad de su condición. Un gemido de dolor puro y frustración se le escapó, un sonido animal que rompió su fachada de control.
Lucía no dudó. En lugar de retroceder o llamar a la enfermera de día, actuó por instinto. Dejó caer la toalla y lo rodeó con sus brazos, sujetándolo con firmeza pero con delicadeza, su mejilla presionada contra su espalda tensa. «Estoy aquí», susurró, su voz apenas un hilo de sonido en el silencio del baño. No era el toque de una cuidadora, era el abrazo de una persona a otra, un acto de pura compasión que trascendía sus roles. Él se quedó rígido en sus brazos por un momento, su cuerpo luchando contra el dolor y contra el contacto inesperado. Luego, lentamente, de forma casi imperceptible, se relajó contra ella. El temblor amainó y su respiración, antes entrecortada, se hizo más profunda. Permanecieron así durante un largo minuto, que pareció una eternidad, el calor de sus cuerpos fundiéndose en la humedad del aire. Lucía podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho, un ritmo fuerte y constante. En ese momento, en la vulnerabilidad más absoluta de ambos, se forjó un nuevo vínculo, uno que no estaba hecho de dinero ni de deber, sino de una comprensión silenciosa y profunda. Ella había visto al hombre detrás del monstruo, y él, por primera vez desde el accidente, se había permitido ser visto. Cuando finalmente se separaron, el aire entre ellos vibraba con una intensidad nueva. Javier no dijo nada, pero sus ojos, normalmente fríos y distantes, la miraban con una expresión de desconcierto y una vulnerabilidad cruda que le encogió el corazón. Ya no había barreras entre ellos, solo dos personas rotas que se habían encontrado en la oscuridad. Lucía sabía que esa noche había cambiado todo. Había dejado de ser una observadora en la vida de Javier Delgado para convertirse en una parte fundamental de ella. Y mientras recogía la toalla del suelo de mármol, sus manos ya no temblaban por miedo o nerviosismo, sino por la certeza aterradora y exilante de que se había adentrado demasiado y ya no había forma de volver atrás. El deseo y el peligro eran ahora las dos caras de la misma moneda. La noche del espasmo lo había cambiado todo. El ritual del baño ya no era una transacción fría, sino un frágil armisticio. Esa noche, después de ayudarlo a vestirse y acomodarlo en su silla junto al inmenso ventanal, Lucía no se dirigió hacia la puerta. Su bolso, con las llaves de su otra vida, reposaba olvidado en un sofá. Se quedó de pie en medio del salón, una figura menuda en la inmensidad del lujo estéril. Afuera, Madrid era un tapiz de luces parpadeantes, una promesa de vidas anónimas y vibrantes. Quedarse era una transgresión, un acto de rebelión silenciosa contra la hija obediente que debía volver a casa, contra la empleada que debía desaparecer al amanecer. Era la primera decisión que tomaba, no por deber ni por necesidad, sino por un impulso profundo y aterrador que nacía en el centro de su ser. Con un movimiento que le pareció a la vez audaz y sacrílego, se acercó a su bolso y extrajo de él un objeto envuelto en una tela de lino. No era grande, pero en la atmósfera minimalista del ático parecía tener un peso inmenso. Se acercó a Javier y sin decir palabra, depositó el objeto en su regazo. Era un libro, un ejemplar del siglo XIX de las rimas de Bécquer, cuya cubierta de piel gastada ella misma había restaurado con una devoción casi religiosa. El cuero, suave y cálido al tacto, contrastaba con el frío metal de la silla de ruedas. Era un trozo de su alma, de su santuario, una ofrenda de su mundo al de él. Javier miró el libro y luego a ella, su expresión una mezcla de confusión y una cautela tan arraigada que parecía dolorosa. No estaba acostumbrado a los regalos, solo a las transacciones. Hay heridas que, en vez de abrir la piel, abren los ojos, susurró Lucía, citando una de las leyendas del poeta. Su voz, normalmente contenida y profesional, sonaba diferente en la quietud de la noche, cargada de una intimidad que ninguno de los dos esperaba. Abrió el libro con manos cuidadosas y comenzó a leer. No eligió los poemas de amor más célebres, sino los más oscuros, los que hablaban de la soledad, del anhelo, de la belleza encontrada en la fractura. Su voz llenaba el silencio, cada palabra una pincelada de color en el lienzo gris de la existencia de Javier. No era una actuación, era una comunión. Estaba compartiendo con él el único lenguaje que conocía para expresar lo inexpresable, usando las palabras de un muerto para dar voz a los sentimientos de dos vivos que se sentían medio muertos.
Javier permaneció inmóvil, su silueta recortada contra el panorama nocturno de la ciudad. Pero Lucía, sin mirarlo directamente, podía sentir el cambio en él. La tensión en sus hombros pareció disminuir una fracción. Los dedos que habitualmente se crispaban sobre los reposabrazos de su silla ahora descansaban, casi relajados. Escuchaba con una concentración absoluta, como un hombre sediento que encuentra un manantial en el desierto. La poesía estaba sorteando sus defensas, infiltrándose por las grietas de su amargura y llegando a un lugar que él creía sellado para siempre. Era la primera vez en 2 años que alguien le ofrecía algo que no fuera piedad, ayuda clínica o miedo. Le estaban ofreciendo belleza, un bálsamo para una herida que no era física, sino existencial, y la sorpresa de ese gesto lo dejó completamente desarmado. Cuando Lucía terminó el último verso, el silencio que cayó sobre la habitación fue diferente. Ya no era un vacío opresivo, sino un espacio lleno, expectante. Cerró el libro con reverencia. Fue entonces cuando Javier habló, su voz tan baja y rota que ella tuvo que inclinarse para oírla. «Lo vía», dijo, y la palabra pareció costarle un mundo. Esa noche lo vía, las luces de los coches se difuminaban en el parabrisas. No estaba hablando con ella, sino a través de ella, desenterrando un fantasma que lo había mantenido prisionero. Por primera vez no contó la historia del accidente como un informe policial, sino como una confesión. Describió el olor a cuero mojado del coche nuevo, la canción que sonaba en la radio, el tacto frío del anillo de compromiso en el bolso de su chaqueta. Le contó la verdad que nunca había confesado a nadie. Le contó sobre la discusión. No fue un grito, sino una de esas peleas frías y silenciosas que duelen más. Ella, su prometida, le acusaba de estar más casado con su empresa que con ella. Le dijo que su ambición lo estaba vaciando por dentro. Y él, en su arrogancia, había acelerado, queriendo terminar la conversación, queriendo demostrarle que él tenía el control. La última cosa que vi en sus ojos no fue amor, susurró Javier, y una única lágrima, espesa y lenta, rodó por su mejilla. La confesión quedó suspendida en el aire, una verdad tan desnuda y horrible que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Era la fuente de su monstruosidad, el castigo autoimpuesto por su último acto de poder. Lucía no dijo nada, no había palabras que pudieran remendar una rotura tan profunda. En su lugar se arrodilló lentamente frente a su silla de ruedas, un gesto de sumisión y de igualdad al mismo tiempo. Puso sus manos sobre las de él, que estaban heladas y temblaban ligeramente. Su tacto no era el de una cuidadora, era un ancla. Levantó la vista hacia él, sus ojos encontrándose con los suyos, que ya no eran pozos de ira, sino abismos de un dolor insondable. En su mirada, él no vio la piedad que tanto odiaba, ni el horror que esperaba. Vio un reflejo de su propio sufrimiento, una comprensión tan profunda y absoluta que lo dejó sin aliento. Vio, por primera vez, un refugio. La restauradora de cosas rotas estaba frente a él, y no veía en él algo que reparar, sino a alguien a quien sostener. Él se inclinó hacia adelante, un movimiento torpe y lleno de esfuerzo que era un grito en sí mismo. Lucía se alzó sobre sus rodillas para encontrarlo a medio camino. El primer beso no fue tierno ni dulce, fue un acto de desesperación, un choque de 2 soledades que colisionaban en la oscuridad. Tenía el sabor salado de su lágrima, el sabor metálico de la sangre de un labio mordido por la angustia. Fue un beso que no pedía placer, sino absolución. Para Lucía fue una deflagración. La primera vez que los labios de un hombre tocaban los suyos, y era un universo de dolor, anhelo y una belleza terrible. Toda su virginidad, toda su contención se hizo añicos en ese instante. Era un bautismo de fuego, una entrega total no solo de su cuerpo, sino de cada muro que había construido alrededor de su corazón. Cuando se separaron, apenas a 1 centímetro de distancia, el mundo había cambiado irreversiblemente. Lucía estaba temblando, no de miedo, sino de la pura intensidad de sentirse, por primera vez, completamente viva.
El olor de su piel, la aspereza de su barba incipiente contra su mejilla, el calor de su aliento. Cada sensación era abrumadora, un torrente de información que inundaba su sistema nervioso, hasta entonces adormecido. Había pasado toda su vida leyendo sobre la pasión en las páginas de libros antiguos, pero la realidad era algo mucho más visceral, caótico y aterradoramente real. Había cruzado un umbral y sabía, con una certeza que le helaba los huesos y le incendiaba la sangre, que ya no podría volver a su vida de antes, a su existencia en blanco y negro. Él apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, como si el simple hecho de mirarla fuera demasiado intenso. Sus labios se movieron, formando una palabra que fue más una exhalación que un sonido. «Quédate». No era la orden de un jefe a una empleada, era la súplica de un hombre ahogándose a la única persona que le había lanzado un salvavidas. Era la pregunta más vulnerable que le habían hecho nunca, y la respuesta definiría el resto de su vida. Quedarse significaba la guerra con su familia, el abandono de su antigua identidad, el salto a un abismo del que quizás no saldría indemne. Lucía no respondió con palabras, simplemente apretó sus manos con más fuerza, un pacto silencioso sellado en la cima de Madrid. La transgresión era completa. Había elegido, y en esa elección había encontrado una libertad tan peligrosa como sublime. El amanecer la expulsó del ático como a un fantasma sorprendido por la luz. Al pisar la acera, el aire frío de Madrid la golpeó con la violencia de una revelación. El mundo olía a asfalto y a café quemado, un universo sensorial completamente ajeno a la atmósfera suspendida y atemporal que acababa de abandonar. Se sentía marcada, como si la noche anterior le hubiera dejado una huella invisible en la piel. Cada bocina, cada conversación apresurada de los transeúntes era un ruido estridente que la sacaba de la burbuja de silencio e intimidad que había compartido con Javier. El dinero en su cuenta bancaria, que antes representaba la salvación, ahora se sentía como el precio de una traición, no a él, sino a la versión de sí misma que existía antes de ese beso. Caminó sin rumbo, una exiliada de dos mundos, sin pertenecer ya al de antes y habiendo sido desterrada del nuevo. Al llegar a su edificio, el olor familiar a guiso y a productos de limpieza la recibió como una sentencia. Su hogar, su prisión, ahora parecía más pequeño, más asfixiante que nunca. Su madre ya estaba despierta, sentada en la penumbra del salón, su silueta recortada por la luz grisácea que entraba por la ventana. No preguntó dónde había estado, sus ojos, afilados por años de resentimiento y enfermedad, lo sabían todo sin necesidad de palabras. La mirada de Elena era una inquisición silenciosa, un juicio que la desnudaba de cualquier excusa. Lucía murmuró algo sobre una emergencia en el trabajo, pero la mentira se deshizo en el aire denso del apartamento. Se sintió como una niña culpable, atrapada en una transgresión que no podía explicar porque ni ella misma la entendía del todo. El abismo entre su vida nocturna y su realidad diurna se había vuelto insondable. Los días que siguieron fueron un ejercicio de tortura silenciosa. El teléfono no sonó, no hubo mensajes, ni correos, ni ninguna señal de Javier. El silencio desde el ático era más ensordecedor que cualquiera de sus crueles palabras. Cuando finalmente reunió el valor para presentarse a su turno, una enfermera diurna, una mujer de rostro impasible y profesional, le bloqueó el paso en el vestíbulo del edificio. Le informó, con una frialdad clínica, que el señor Delgado había rescindido su contrato. No había explicación, solo la notificación de una transferencia final, una indemnización por despido tan generosa que resultaba insultante. Era un portazo en la cara, una aniquilación burocrática de todo lo que había sucedido entre ellos. La intimidad, la confesión, el beso, todo reducido a una transacción financiera, a una cláusula de finiquito. Se marchó sin decir una palabra, sintiendo cómo se rompía algo frágil dentro de ella. El dolor era una entidad física, una piedra helada alojada en su pecho.
Mientras caminaba por las calles del barrio de Salamanca, se sentía como una intrusa, una impostora a la que finalmente habían descubierto. La opulencia silenciosa de los edificios, los escaparates de lujo, todo parecía burlarse de su ingenuidad. Había creído, por una noche, que podía cruzar el puente invisible que separaba su mundo del de él. Ahora entendía que solo había sido una visitante en un zoológico exótico, y el tiempo de visita había terminado. La humillación era un sabor amargo en su boca. Regresó a su taller, su refugio, pero las paredes ya no ofrecían consuelo. El olor a papel viejo y a cola le recordaba a él, a la noche en que le había leído poesía, a la forma en que el cuero restaurado se sentía bajo sus dedos, casi como su piel. Su santuario se había convertido en una celda de tortura. Intentó trabajar, forzando a sus manos a realizar los movimientos familiares y precisos de la restauración, pero su cuerpo no obedecía. Sus dedos, que habían sentido el temblor de Javier, que habían secado su lágrima, ahora se sentían torpes e inútiles sobre el delicado papel de un manuscrito. Cada historia de amor contenida en aquellos volúmenes era una aguja que se clavaba en su herida abierta. Se dio cuenta de la cruel ironía, había pasado su vida reparando las historias rotas de otros, pero ahora la suya propia estaba hecha añicos y no tenía las herramientas para remendarla. Estaba de vuelta en su jaula, pero la experiencia de haber volado, aunque solo hubiera sido por un instante, hacía que los barrotes fueran ahora insoportables. La soledad, que antes era su compañera, ahora era su verdugo. La explicación llegó una tarde, no de él, sino en la forma de un coche negro de cristales tintados que se detuvo frente a su modesto taller. De él descendió una mujer alta y elegante, vestida con un traje de diseño que costaba más que todo el alquiler de su local. Se presentó como la hermana de Javier, su voz tan pulida y fría como el mármol de aquel ático. No hubo preámbulos. Las acusaciones fueron directas, brutales, lanzadas como piedras. La llamó cazafortunas, aprovechada, una usurpadora que se había colado en la vida de un hombre vulnerable. Las amenazas, aunque veladas, eran inequívocas. Si intentaba contactar con Javier de nuevo, usarían su poder y su dinero para destruirla, para arruinar la reputación de su pequeño negocio, para asegurarse de que su madre perdiera el acceso a los mejores médicos. Era una declaración de guerra de un mundo que no entendía y contra el que no tenía defensas. La visita de la hermana de Javier la sumió en un abismo de duda y vergüenza. ¿Había sido todo una ilusión? ¿La conexión que había sentido era real o simplemente el producto de su propia desesperación y de la vulnerabilidad de él? Las crueles palabras de aquella mujer se clavaron en su mente, envenenando el recuerdo de la noche en el ático. Empezó a cuestionarlo todo. Quizás él se había arrepentido, avergonzado de su momento de debilidad frente a una empleada. Quizás al despertar había visto su gesto no como un acto de compasión, sino como una transgresión oportunista. La idea era insoportable. El dinero en su cuenta ahora ardía, una prueba de su supuesta culpabilidad, el pago por un servicio que ahora le parecía sórdido. La culpa se enroscó alrededor de su corazón roto, asfixiando cualquier atisbo de la felicidad que había sentido. Mientras tanto, en la cima de Madrid, Javier se ahogaba en el silencio que él mismo había creado. El ático, antes su fortaleza, ahora era una tumba de cristal. Cada superficie lisa y vacía le devolvía el eco de la ausencia de Lucía. Veía su rostro en el reflejo de los ventanales, oía su voz leyendo a Bécquer en el susurro del aire acondicionado, sentía el calor de su abrazo en la soledad de la noche. La había alejado para protegerla. Sabía que su familia, como buitres, la destrozarían, que la arrastrarían por el fango de la prensa y los tribunales. Revestirse de su antigua crueldad, despedirla a través de un tercero, había sido el acto más difícil y, en su retorcida lógica, el más puro de su vida. Un sacrificio para mantenerla a salvo. Pero al protegerla a ella, se había condenado a sí mismo a un aislamiento mucho más profundo y doloroso que el que imponía su silla de ruedas.
Pasaron varios días en los que Lucía apenas comió ni durmió, atrapada en un letargo de dolor y confusión. Pero entonces algo comenzó a cambiar. En el fondo de su desesperación, una pequeña brasa empezó a arder. Rabia contra la arrogancia de la hermana de Javier, contra la cobardía de él por permitir que los separaran y sobre todo rabia contra sí misma por haber estado a punto de creer sus mentiras, por haber dudado de la verdad de lo que había sentido. Recordó la mirada en los ojos de Javier cuando le confesó su secreto, la forma en que sus manos se aferraron a las suyas. Aquello no había sido una mentira. La vulnerabilidad había sido real, la conexión había sido real. Y en esa certeza encontró una nueva fuerza. No era la frágil restauradora de libros, era una mujer que había mirado al abismo y no había retrocedido. Se levantó de la silla de su taller. Sus movimientos ya no eran los de una víctima, sino los de alguien que ha tomado una decisión. Miró sus manos, las manos que sabían cómo unir lo que estaba roto. Había sido humillada, rechazada y herida, pero no estaba destruida. El beso de Javier no solo había acabado con su inocencia, la había despertado. Por primera vez se dio cuenta del poder que tenía. El dinero, esa fortuna que le habían arrojado a la cara como un insulto, ahora era un arma en sus manos. Pagó la totalidad del tratamiento de su madre, asegurando su futuro. Pero no se detuvo ahí. Con lo que quedaba, no reconstruiría su antigua vida, construiría una nueva. Quizás había perdido a Javier, pero en el proceso se había encontrado a sí misma, una mujer que ya no se definiría por el miedo, sino por el coraje de escribir su propia historia. Pasaron 6 meses en los que el otoño dio paso a un invierno crudo, y este, a su vez, se rindió a la promesa tímida de una primavera que teñía de verde los árboles del retiro. Lucía ya no era la misma. El dinero, esa moneda de cambio por su dignidad, se había convertido en la llave de su libertad. El tratamiento de su madre estaba asegurado, su salud mejoraba lentamente y la nube de la deuda se había disipado, llevándose consigo la opresión constante que había definido su juventud. Con la parte restante, Lucía no solo había salvado su taller, lo había transformado. Ahora impartía pequeños cursos de encuadernación artesanal, compartiendo su pasión con otros. Su vida tenía un nuevo ritmo, uno elegido por ella. Sin embargo, la ausencia de Javier era una presencia constante, un eco silencioso en las horas más tranquilas, la cicatriz invisible de una herida que había dejado de sangrar, pero que seguía doliendo con cada cambio de estación. Un día, un mensajero entregó un paquete rectangular en su taller. No tenía remitente, solo la dirección escrita con una caligrafía precisa y elegante que le resultó vagamente familiar. Por un instante, su corazón se detuvo. Sus manos, ahora seguras y firmes por la costumbre de enseñar a otros, temblaron ligeramente al aceptar la caja. Era pesada, sólida. La colocó sobre su mesa de trabajo, junto a un volumen del siglo XVII que estaba restaurando, y durante varios minutos solo pudo mirarla. El cartón liso y anónimo parecía contener todo el peso de su pasado reciente. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, de quién procedía. Era un mensaje desde la torre de cristal, un fantasma que regresaba no para atormentarla, sino quizás para ofrecerle algo que se parecía peligrosamente a la paz. El miedo y la curiosidad libraron una batalla silenciosa en su interior antes de que finalmente se decidiera a abrirlo. Dentro, protegido por capas de seda negra, no había una carta ni una joya, sino un objeto que le robó el aliento. Era un juego de herramientas de restauración de plata y marfil, un conjunto de bruñidores, plegaderas y punzones de una calidad que solo había visto en museos. Eran piezas de coleccionista, antiguas y perfectamente conservadas. Recordó haberle hablado una noche, en un susurro casi inaudible, de un juego de herramientas legendario que un maestro encuadernador del siglo XVIII había creado para la Biblioteca Real. Era un sueño imposible, una fantasía de artesana. Y ahora ese sueño estaba en sus manos. En el mango de marfil de la plegadera principal, grabada con una finura casi microscópica, había una sola palabra: volverán.
Era la primera palabra del poema más famoso de Becker, el que ella no le había leído, el que hablaba de las golondrinas y del amor que perdura. Lucía se sentó, el peso de las herramientas en su regazo anclando a la realidad. Las lágrimas que no había derramado en meses brotaron sin control, pero no eran de dolor ni de humillación, eran lágrimas de comprensión. Aquel no era el gesto de un hombre rico comprando el perdón, era el lenguaje de un alma torturada intentando comunicarse de la única manera que ella entendería. Era un reconocimiento, una disculpa, una declaración de que su recuerdo no se había desvanecido. Él la había escuchado, había recordado cada palabra, cada sueño susurrado en la penumbra de su confesionario de mármol. Comprendió la crueldad de su despedida como lo que realmente fue, un acto de protección desesperado, un sacrificio para alejarla del veneno de su mundo. El alejamiento no había sido un final, sino una dolorosa continuación de su historia, escrita en un idioma de silencio y distancia. Durante una semana, las herramientas permanecieron sobre su mesa de trabajo, un altar silencioso a todo lo que había sido y podría ser. No llamó, no escribió. Sabía que cualquier intento de volver a entrar en su vida por la fuerza sería un error, una traición a la delicadeza de su gesto. En su lugar, tomó el libro de Becker que le había regalado aquella noche, el que él nunca le devolvió y que ella había reemplazado por una copia idéntica. Lo abrió en la página de la rima de las golondrinas y con una de las nuevas herramientas repujó una única y minúscula flor de almendro en la esquina inferior de la página, un símbolo de la primavera y de los nuevos comienzos. Luego envolvió el libro con el mismo cuidado con que él había envuelto su regalo y lo envió, no al ático, sino a la fundación que él presidía, una organización dedicada a financiar proyectos de arte para personas con discapacidad. No incluyó nota, no era necesario. Lucía estaba de pie junto a la ventana de su taller, ahora bañado por la luz dorada del atardecer. El libro ya había sido enviado. No esperaba respuesta. El ciclo de dolor se había cerrado, reemplazado por una conexión que trascendía la presencia física. Ya no se sentía como una espectadora de la vida, era la autora de la suya. Miró sus manos, no como las manos que habían bañado a un hombre roto, sino como las manos que habían reconstruido su propia existencia. El futuro era una página en blanco, y por primera vez no le aterraba. El amor que sentía por Javier no había desaparecido, pero se había transformado en una fuerza serena dentro de ella, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar la luz más inesperada. Si esta historia sobre la fragilidad y la fortaleza del corazón humano te ha conmovido y deseas acompañarnos en más viajes emocionales, te invitamos a suscribirte, a darle a me gusta y a compartirlo. Cuéntanos en los comentarios qué crees que les depara el destino.